Queridas almas, bienvenidos a este espacio que ha sido preparado con amor, fe y propósito, no por casualidad, sino porque Dios conoce exactamente el momento en el que necesitas una palabra, una guía, un consuelo. Y si estás aquí, no es coincidencia, es porque Él te está llamando, te está atrayendo con cuerdas de amor y te está diciendo, confía, aún estoy obrando. Hoy quiero hablarte como si estuviéramos frente a frente, como si nuestras almas se abrazaran en medio del silencio, porque lo que voy a decirte tiene que tocar tu interior, tiene que atravesar esa muralla que a veces levantamos para protegernos del dolor, de la decepción o de la espera que parece eterna. Porque, hermanos míos, sé lo que se siente esperar algo que nunca llega, orar con fuerza por algo que no cambia, mirar al cielo y pensar, Dios, ¿dónde estás? Pero quiero que sepas algo. Dios no llega tarde, llega justo cuando más lo necesitas. Y esa frase no es solo un consuelo, es una verdad que tiene poder. Porque el tiempo de Dios no es como el nuestro. Y muchas veces cuando sentimos que ya no podemos más, Él se presenta y nos sostiene. Y lo hace con fuerza, con ternura y con propósito. Almas mías, hay momentos donde la desesperanza parece más real que la fe, donde todo indica que ya es muy tarde. Pero ahí es donde Dios demuestra que lo imposible sí tiene solución, que el final que tú veías venir no era el verdadero final, sino apenas un capítulo más. Y este video es para ti, para recordarte que el cielo no te ha olvidado, que tu historia aún está escribiéndose con tinta divina. Yo sé que muchos de ustedes no tienen una iglesia cerca, o por circunstancias que solo Dios conoce, no pueden asistir a un templo. Algunos por enfermedad, otros por distancia o por falta de apoyo espiritual. Pero por eso existe este canal, porque aquí encuentras una voz que te abraza, una palabra que te eleva, un mensaje que puede cambiar tu día, tu mente y tu fe. Este es tu espacio para conectar con Dios desde donde estés, sin barreras ni condiciones, solo tú y Él, en una comunión sincera. Ahora, antes de comenzar, te invito con todo mi corazón a darle like a este video, a comentar y a compartirlo con alguien que lo necesite. Al hacer eso, ayudas a que este mensaje llegue a más hermanos que hoy están pasando por una prueba. Personas que, como tú, están necesitando una palabra del cielo. Puede que no tengan un lugar físico donde buscar a Dios, pero gracias a tu acción, este mensaje puede ser ese faro de luz que los alcance justo a tiempo. Aportarás más de lo que imaginas y será una bendición que se multiplica. Te invito a comentar esta frase poderosa que resume el mensaje de hoy. Dios nunca falla. Solo esas 3 palabras. Escríbelas en los comentarios si sientes que Dios está hablándote a través de este video. Esa será tu semilla de fe. Ahora sí, prepara tu corazón, abre tu alma y permite que esta palabra cale profundo, porque lo que viene puede cambiar tu forma de ver la espera, la prueba y el tiempo de Dios. Y recuerda, a veces el final del video es el momento más especial, el instante donde Dios revela algo que no sabías que necesitabas. Quédate hasta el final. Seguimos ahora con la primera parte del desarrollo. ¿O deseas que haga algún ajuste en esta introducción primero? Parte 1. Cuando parece que todo llega demasiado tarde. Hermanos míos, seamos honestos por un momento. ¿Cuántas veces has sentido que Dios se está tardando? ¿Cuántas veces has mirado al cielo con lágrimas en los ojos, suplicando una respuesta, una señal, una puerta abierta? Y pasan los días, las semanas, los meses, y todo parece en silencio. No hay milagros, no hay cambios, no hay avance. Y en ese punto, tu alma se cansa y empieza a creer que ya es demasiado tarde. Pero almas mías, lo primero que debemos comprender es que el reloj de Dios no es como el nuestro. Nuestro tiempo es lineal, limitado, desesperado por resultados. Pero Dios se mueve en un tiempo que trasciende el nuestro, en un ritmo celestial que no responde a nuestra impaciencia, sino a su sabiduría. Él sabe cuándo, cómo y por qué.
Aunque tú no lo entiendas, aunque todo a tu alrededor te diga que ya es muy tarde, Dios todavía puede llegar. Y cuando llega lo cambia todo. La Biblia nos lo muestra una y otra vez, y uno de los ejemplos más impactantes es el de Lázaro. Jesús lo amaba profundamente, era su amigo, pero cuando le dijeron que Lázaro estaba enfermo, no fue de inmediato. Esperó, y cuando llegó ya habían pasado 4 días desde que Lázaro había muerto. Humanamente hablando, ya no había nada que hacer. Las personas pensaban que si Jesús hubiera llegado antes, lo habría sanado. Pero como no llegó a tiempo, todo estaba perdido. Sin embargo, Jesús no se guió por la urgencia humana, sino por el propósito eterno, y al llegar a la tumba, no se lamentó por la demora, resucitó a Lázaro, porque ese era el verdadero milagro. Si hubiera llegado antes, habría sanado a un enfermo, pero al llegar después, resucitó a un muerto. ¿Puedes ver la diferencia? Hermanos míos, muchas veces nos desesperamos porque no vemos que Dios nos sana, no vemos que Dios nos responde, no vemos que Dios nos abre la puerta que le pedimos. Pero es porque Él no quiere solo darte lo que pides, sino mostrarte su gloria a través de algo más grande. Él no quiere darte solo una cura, quiere mostrarte su poder para resucitar lo que tú ya dabas por muerto. Y eso requiere algo muy importante: esperar. Y no me refiero a una espera pasiva o resignada. Me refiero a una espera con fe, con los ojos puestos en el cielo, aunque todo alrededor parezca contradictorio. Porque Dios llega justo cuando más lo necesitas, no cuando tú crees que lo necesitas. Tal vez tú estás hoy en ese punto. Sientes que Dios ya no va a responder, que todo está perdido, que lo que soñaste no se cumplirá, que lo que planeaste se derrumbó. Pero escucha bien, alma mía, Dios aún está escribiendo tu historia y no ha llegado al final. Lo que tú ves como un silencio, Él lo ve como preparación. Lo que tú llamas demora, Él lo llama momento exacto. Recuerda lo que dice el libro de Habacuc, capítulo 2, verso 3. Aunque la visión tardará aún por un tiempo, más se apresura hacia el fin, y no mentirá. Aunque tardare, espéralo, porque sin duda vendrá, no se tardará. ¿Lo ves, hermano mío? Aunque tú lo sientas tarde, en el tiempo de Dios no hay retrasos. Él no improvisa, Él no olvida, Él no llega tarde, Él llega justo cuando más lo necesitas. ¿Quieres que siga con la parte 2? ¿O deseas hacer alguna corrección o cambio antes de continuar? Parte 2. Dios no se retrasa, tú estás siendo preparado. Almas mías, cuando decimos que Dios llega justo cuando más lo necesitas, no significa que Él actúe por reacción, como si se tratara de un bombero que solo aparece cuando todo arde. No, Dios no es reactivo, es estratégico. No improvisa, no. Él ya conoce el desenlace desde antes que tú te enfrentes al problema. Y lo que más cuesta entender, hermanos míos, es que esa espera que tanto duele no es tiempo perdido. Es un tiempo de preparación, de limpieza interna, de transformación profunda. Porque muchas veces tú estás pidiendo algo, pero tu alma aún no está lista para recibirlo. Estás clamando por una promesa, pero todavía no has desarrollado el carácter que esa promesa requiere. ¿Recuerdas a David? Fue ungido por el profeta Samuel cuando aún era un joven pastor de ovejas, pero pasaron años antes de que se convirtiera en rey. Años de lucha, persecución, injusticias. ¿Por qué Dios no lo sentó en el trono de inmediato si ya lo había escogido? Porque el trono no solo necesitaba un hombre valiente, necesitaba un corazón conforme al de Dios. Y eso no se forma en la comodidad, sino en el horno de la espera. Hermanos míos, muchas veces pedimos que Dios nos dé algo, pero no queremos ser transformados para cargarlo. Queremos la bendición, pero no el proceso. Queremos la victoria, pero no el entrenamiento. Pero Dios no entrega cosas a medias. No, Él forma tu corazón antes de entregarte lo que pediste. Porque si te lo da antes de tiempo, puede destruirte en lugar de bendecirte. Y aquí viene lo más hermoso. Mientras tú esperas, Dios no se ha olvidado de ti. A veces parece que no pasa nada, pero en lo invisible, en lo que tus ojos no ven, Él está ordenando todo. Personas,
lugares, momentos, incluso circunstancias que ahora parecen en contra, terminarán siendo las piezas que Él usará para cumplir su propósito. Y hay una escena bíblica que ilustra esto con una fuerza impresionante. El pueblo de Israel estaba esclavizado en Egipto, clamando por libertad. Pasaron muchos años en opresión, y cuando parecía que ya no había esperanza, Dios levantó a Moisés. Pero mira esto, hermanos míos, Moisés no fue escogido de la noche a la mañana. Fue preparado desde su nacimiento, salvado de las aguas, educado en palacio, llevado al desierto, quebrantado, moldeado, y solo entonces fue enviado. Es decir, mientras el pueblo clamaba, Dios ya estaba preparando una respuesta. Ellos no lo sabían, pero mientras sufrían en silencio, Dios ya estaba obrando en secreto. Y cuando Moisés apareció, fue justo a tiempo, ni antes ni después, justo cuando más lo necesitaban. Así también actúa Dios contigo. Tú clamas, y aunque no lo veas, Él está formando la solución, está guiando el proceso, está perfeccionando el momento exacto. No se ha tardado, te está formando. Y cuando llegue, no solo llegará lo que pediste, sino que llegará con propósito, con madurez, con fruto eterno. Y si hoy sientes que ya no puedes más, que la espera te está quebrando, recuerda las palabras del apóstol Pablo en la carta a los Gálatas, capítulo 6, verso 9. No nos cansemos, pues, de hacer bien, porque a su tiempo segaremos, si no desmayamos. ¿Lo captas, alma mía? A su tiempo, no al tuyo, no al del calendario, no al del reloj, al de Dios. Y cuando ese tiempo llegue, todo habrá valido la pena. ¿Seguimos con la parte 3 o deseas que ajuste algo antes de continuar? Parte 3. Dios no llega antes porque antes no era el momento. Almas mías, ¿cuántas veces le has preguntado a Dios por qué no actuó antes? ¿Por qué dejó que perdieras ese trabajo? ¿Por qué no evitó que ese ser querido se fuera? ¿Por qué permitió que se rompiera lo que tú tanto querías conservar? ¿Por qué no detuvo lo que parecía ser una tragedia? Y el alma, en medio del dolor, no entiende. Pero con el paso del tiempo, empezamos a mirar hacia atrás y decimos, ahora entiendo por qué pasó todo así. Y es ahí cuando comprendemos que si Dios hubiera llegado antes, no habríamos aprendido lo que necesitábamos aprender. No nos habríamos convertido en las personas que somos ahora. Porque lo que te forma no es el milagro en sí, es el proceso antes del milagro. Lo que te fortalece no es solo la respuesta, es la manera en la que confiaste antes de verla. Hermanos míos, a veces pedimos que Dios actúe de inmediato, pero si lo hiciera, probablemente seguiríamos siendo débiles, impacientes, sin visión, sin raíces profundas. Pero como un árbol que necesita crecer hacia abajo antes de crecer hacia arriba, Dios permite que primero profundices, que tus raíces se extiendan en la fe, que aprendas a depender de Él, que su presencia se convierta en tu verdadero refugio, no solo en tiempos de bendición, sino también en tiempos de silencio. Y escucha esto, Dios no llega antes, porque si llegara antes, te perderías algo que solo se encuentra en la espera. Hay una sabiduría que no se recibe con palabras, sino con experiencias. Y hay una fe que no se desarrolla en la abundancia, sino en la escasez, en la incertidumbre, en el valle. Te pondré un ejemplo bíblico que es poderosísimo. El pueblo de Israel, antes de entrar a la tierra prometida, tuvo que pasar por el desierto. ¿Por qué Dios no los llevó directamente? Porque el desierto no era un castigo, era una preparación. En el desierto Dios les enseñó a depender del maná, a obedecer su voz, a seguir la nube y el fuego, a confiar cuando no había nada más que confiar. Si hubieran entrado sin pasar por ese proceso, no habrían valorado lo que iban a recibir. El corazón del pueblo necesitaba ser moldeado, no solo su entorno. Y eso mismo ocurre contigo. Puede que estés en tu propio desierto. Puede que estés esperando entrar a tu tierra prometida, a ese sueño, a esa respuesta, a ese milagro. Pero alma mía, si estás en el proceso, no estás abandonado, estás siendo preparado. Porque cuando llegue el momento, todo lo que viviste tendrá sentido.
Y cuando Dios llegue no vendrá con algo pequeño, vendrá con lo justo, con lo necesario, con lo perfecto, porque Él no solo te da lo que quieres, te da lo que te va a transformar, lo que va a dejar huella, lo que va a cumplir su propósito. Por eso te digo con el corazón, no le reclames por no haber llegado antes, dale gracias porque está por llegar cuando más lo necesitas. Y cuando llegue, sabrás que era su momento, no el tuyo. Y verás que ese momento fue el más sabio, el más justo y el más poderoso. ¿Continuamos con la parte 4? ¿O deseas ajustar algo antes de seguir? Parte 4. El momento exacto en que Dios actúa. Almas mías, si algo he aprendido a lo largo de la vida, es que Dios tiene una forma muy particular de irrumpir en la escena cuando ya no quedan fuerzas, cuando ya no hay recursos, cuando el alma está rota y los planes se han desmoronado. Y uno se pregunta, ¿por qué justo ahora? ¿Por qué no antes, cuando parecía más fácil, cuando todavía quedaba algo de esperanza? Pero es ahí, hermanos míos, en ese instante donde todo parece perdido, cuando Dios demuestra que no depende de nuestras fuerzas para obrar, que su poder no necesita condiciones ideales, que Él puede actuar cuando todo está en ruinas y aún así levantar algo glorioso. Ese momento exacto en que Dios actúa suele llegar cuando tú ya soltaste el control, cuando ya no estás tratando de manipular la situación, cuando tu alma está desnuda y simplemente clama, Señor, haz tu voluntad. Y en ese nivel de entrega, Él se manifiesta con toda su gloria. Mira lo que ocurrió con Abraham. Dios le prometió un hijo, pero pasaron los años y nada. Sara envejeció, su vientre ya estaba muerto, según lo natural. Humanamente era imposible. Pero cuando ya no había manera de que ocurriera por medios humanos, Dios cumplió la promesa. ¿Por qué? Porque Dios quería dejar claro que la promesa no se iba a cumplir por la fuerza de Abraham, sino por la fidelidad de Dios. Y cuando Isaac nació, fue evidente. Esto solo pudo haber sido obra divina. Eso es lo que hace Dios. Espera hasta que nadie más pueda llevarse el crédito. Hasta que tú ya no puedas decir, fue mi esfuerzo, fue mi estrategia, fue mi sabiduría. No, lo único que podrás decir será, fue Dios, solo Dios. Y eso lo cambia todo. Hermanos míos, tal vez hoy estás en la parte más oscura del túnel y sientes que ya no hay salida. Pero escucha bien, el amanecer siempre llega después de la noche más profunda. Dios no ha terminado contigo, y si sientes que ya no puedes, eso no es el final, eso es la antesala del milagro, porque cuando tú llegas al límite, Dios apenas está comenzando. En el Salmo 30, verso 5, dice algo tan profundo: por la noche durará el lloro, y a la mañana vendrá la alegría. Ese verso no es una frase poética, es una verdad espiritual, porque lo que hoy es llanto, mañana puede ser gozo. Lo que hoy te pesa, mañana puede ser testimonio, pero tienes que esperar en febrero, no con resignación, sino con expectación, como quien sabe que en cualquier momento el cielo puede abrirse. Y cuando Dios actúe, porque sí va a actuar, lo sabrás. Será como un susurro que dice, ves, nunca estuve lejos, solo estaba esperando el momento exacto. ¿Seguimos con la parte 5 o deseas hacer algún ajuste? Estoy listo para continuar cuando tú me indiques. Parte 5. Cuando la duda golpea, la fe se fortalece. Hermanos míos, hay una etapa del proceso en la que no solo esperas en silencio, sino que comienzas a cuestionarlo todo. Te preguntas si oraste bien, si hiciste algo mal, si quizás Dios está enojado contigo, si la promesa era realmente para ti, o fue un error de interpretación. Tu mente empieza a jugarte en contra, y el enemigo se aprovecha de esa vulnerabilidad para decirte, ya no ores más, ya no insistas, Dios no va a hacer nada. Pero escucha esto con todo tu corazón. La duda no es el fin de tu fe, es la oportunidad de fortalecerla. Los más grandes hombres y mujeres de la Biblia dudaron. Moisés dudó, Elías se desanimó, Job cuestionó. Incluso Juan el Bautista, estando preso, mandó a preguntar si Jesús realmente era el Mesías. ¿Y sabes qué hizo Jesús? No lo condenó. Le envió una respuesta clara:
llena de verdad y consuelo. Eso significa que Dios no se asusta por tus dudas, no se aparta de ti por sentirte débil. Al contrario, en ese momento, Él te sostiene aún más fuerte, porque sabe que estás en el punto de quiebre donde todo puede cambiar. Y aquí quiero decirte algo clave, alma mía, cuando más dudas, es porque estás más cerca del cumplimiento, porque las dudas no atacan lo que está muerto, atacan lo que está por nacer. Si no hubiera algo poderoso en camino, el enemigo no se molestaría en atacarte. Pero como hay algo grande que viene, él quiere desanimarte antes de que llegue. Por eso es fundamental que en ese punto de la espera, donde todo dentro de ti grita, ríndete, tú respondas con fe. No con una fe perfecta, ni religiosa, ni decorada. No, con una fe sincera que dice, Señor, no lo entiendo, pero sigo confiando. Una fe que tiembla pero que permanece. Una fe que llora pero que no suelta la promesa. Una fe que tal vez no ve la luz, pero que cree que el sol sigue allí. Recuerda lo que dice el Salmo 34, verso 18. Cercano está Jehová a los quebrantados de corazón, y salva a los contritos de espíritu. Dios no se aleja del que duda. Dios abraza al que sufre. Dios restaura al que se quebró esperando. Así que, hermanos míos, si hoy sientes que tu fe está débil, no te castigues, no te rindas, no bajes los brazos. Al contrario, permanece, porque el que resiste la tormenta verá el amanecer. Y tú no estás solo en esto. Dios no se ha ido. Él solo está esperando el momento exacto para aparecer con poder. Y cuando lo haga, tus lágrimas no habrán sido en vano, tu espera no habrá sido inútil, tu historia tendrá sentido. ¿Deseas que sigamos con la parte 6? ¿O quieres que revise o modifique algo antes? Estoy listo para continuar. Parte 6. Dios llega también cuando estás en tu punto más bajo. Hermanos míos, hay un punto del proceso donde ya no hay fuerzas, ni ganas, ni lágrimas. Es cuando has esperado tanto, orado tanto, creído tanto, que simplemente te quedas en silencio. Y en ese silencio te sientes vacío. No sabes si seguir, no sabes si vale la pena seguir creyendo. Te sientes cansado del alma, y esa es una de las batallas más duras que se pueden vivir. Tal vez estás ahí ahora mismo, alma mía. Tal vez te levantas cada mañana sin motivación, sin ilusión, sin esperanza. Y aún así, sigues respirando, sigues avanzando, como por inercia. Pero te diré una verdad profunda. Ese cansancio del alma no es señal de derrota, es señal de que estás en el borde de una intervención divina. Porque cuando ya no puedes más, ahí es donde Dios se muestra más fuerte. Cuando te quiebras, es cuando Él puede reconstruirte. Porque Dios no trabaja con corazones orgullosos ni autosuficientes, sino con corazones quebrantados, necesitados, sinceros. Y si tú hoy te sientes roto, quiero que lo escuches con toda tu alma. Dios puede hacer algo hermoso con lo que tú llamas ruina. Hay un momento muy especial en la vida del profeta Elías que lo refleja. Él había hecho cosas extraordinarias. Oró y cayó fuego del cielo. Confrontó al pueblo. Fue usado por Dios de manera impresionante. Pero luego Elías se quebró. Cayó en un agotamiento profundo. Se fue solo al desierto. Se acostó bajo un arbusto y le pidió a Dios que le quitara la vida. Dijo, «Basta ya, no soy mejor que mis padres». ¿Y sabes qué hizo Dios? No lo reprendió, no le dijo «levántate y lucha». Le envió un ángel, lo tocó y le dio pan y agua. Y le dijo, «Levántate y come, porque largo camino te resta». Eso es lo que Dios hace, hermanos míos. Cuando tú estás en tu punto más bajo, Él no viene a señalarte, viene a restaurarte, viene a tocarte con ternura, viene a darte lo que necesitas para seguir caminando. Y ese toque no siempre es espectacular. A veces es una palabra, un abrazo, una canción o un video como este. Pero si prestas atención, verás que Dios te está hablando, ahora mismo. Y tal vez lo que te está diciendo es esto: aún no ha terminado tu historia. Aún hay camino, aún hay promesas por cumplirse, aún hay batallas por ganar, y aunque tú no lo veas,
Yo, tu Dios, estoy obrando en tu favor. En Isaías capítulo 40, verso 29, dice: Él da esfuerzo al cansado y multiplica las fuerzas al que no tiene ningunas. Eso significa que tu cansancio no es un obstáculo para Dios, es el espacio donde Él se glorifica. Así que, hermanos míos, no te castigues por estar débil, no te avergüences por sentirte vacío. No, tu vulnerabilidad no te aleja de Dios, te acerca más a su abrazo, porque cuando más te duele, más cerca está el milagro. Cuando más baja está tu alma, más cerca estás del momento en que Él llegará. Y cuando llegue, te levantará con ternura, con propósito, con poder y con una nueva fuerza que no viene de ti, sino de lo alto. Parte 7. Dios sorprende cuando ya no esperas nada. Almas mías, ¿no te ha pasado que hay días en los que ya dejaste de orar por eso? Ya no mencionas ese tema, ya ni siquiera lo presentas delante de Dios, porque en tu mente ya lo diste por perdido. Y de repente, en medio de un día común sin nada especial, algo se mueve. Una llamada, una puerta, una oportunidad, una palabra que parecía olvidada y que de pronto vuelve a la vida. Y ahí entiendes, Dios no se había olvidado. Solo estaba esperando el momento justo. Es impresionante cómo actúa nuestro Señor. Él no necesita espectáculo, no necesita anunciarse con trompetas. Él simplemente llega y lo hace de la forma más perfecta y silenciosa para que tú no solo veas el milagro, sino también aprendas a reconocer su voz en medio del ruido de la vida. Un ejemplo hermoso es el de Ruth. Ella no era israelita, había perdido a su esposo, había dejado su tierra, su pasado, su seguridad. Lo había dejado todo por seguir a su suegra y confiar en el Dios de Israel. Y aunque parecía una historia marcada por la pérdida, Dios tenía preparado algo inesperado. Cuando ya no esperaba nada, conoció a Booz, un hombre que sería su restauración, su protección y la clave para entrar en la genealogía del mismo Jesús. ¿Te das cuenta, hermanos míos? Ruth no lo buscó, no lo forzó, no lo planificó. Fue Dios quien orquestó el encuentro, y lo hizo cuando ella ya solo pensaba en sobrevivir. No esperaba más, y sin embargo, recibió lo mejor. Y así también obra Dios contigo. A veces tú crees que la etapa del milagro ya pasó, que ya no va a venir esa respuesta, que ya es tarde para esa promesa. Pero Dios no se limita a tus horarios, no a tus temporadas. Él puede intervenir en lo cotidiano, en lo inesperado, y demostrarte que todavía hay historia por escribir. Por eso quiero decirte esto con toda el alma. No te acomodes a la resignación. No digas, esto ya no es para mí. Porque muchas veces, justo cuando tú bajas los brazos, es cuando Dios extiende su mano. Y no lo hace para premiarte por tu fuerza, lo hace para mostrarte que la fidelidad de Él no depende de tu rendimiento, sino de su amor eterno. En el Salmo 126, versos 5 y 6, dice algo tan hermoso: los que sembraron con lágrimas, con regocijo segarán. Irá andando y llorando el que lleva la preciosa semilla, mas volverá a venir con regocijo trayendo sus gavillas. Eso quiere decir que aunque tú hayas llorado mientras sembrabas, aunque lo hiciste con dolor, con dudas, con noches en vela, Dios te devolverá con alegría lo que entregaste en fe. Así que, alma mía, no pierdas la esperanza, porque aunque ahora no lo veas, Dios está preparando algo mejor de lo que tú imaginabas. Y cuando menos lo esperes, Él te lo va a entregar, como solo Él sabe hacerlo, con amor, con propósito y en el momento exacto. ¿Deseas que continúe con la parte 8? Ya estamos entrando en lo más profundo del mensaje. Todo está tomando más fuerza con cada paso. Parte 8. Cuando Dios llega, nada vuelve a ser igual. Hermanos míos, a veces creemos que cuando Dios llegue con la respuesta que esperamos, simplemente sentiremos alivio. Creemos que volveremos a nuestra rutina, pero con la bendición que pedíamos. Pero no es así. Cuando Dios llega, no te deja igual. Cuando Dios se presenta en el momento más difícil, no solo cambia tu situación, te cambia a ti. Te eleva, te transforma, te da una nueva visión. Pasa como con Jacob, el patriarca. Jacob era un hombre lleno de luchas internas, marcado por la astucia,
por errores del pasado, por conflictos familiares. Pero llegó una noche en la que se quedó solo, y allí tuvo un encuentro con Dios. Luchó con el ángel hasta el amanecer, y al final de esa lucha, Dios no solo lo bendijo, le cambió el nombre. Le dijo: ya no te llamarás Jacob, ahora serás Israel, porque has peleado con Dios y con los hombres y has vencido. ¿Entiendes esto, alma mía? Dios no solo lo sanó, no solo lo tocó, le dio una nueva identidad. Ya no sería más el engañador, el fugitivo, el inseguro. Ahora sería Israel, el hombre que marcaría la historia del pueblo de Dios. Eso es lo que pasa cuando Dios llega en el momento más crítico de tu vida. Él no solo soluciona lo externo, va al fondo de tu ser y transforma la manera en la que te ves, en la que caminas, en la que crees. Ya no sales igual de ese encuentro. Sales diferente, con una marca en el alma que te recuerda: Dios estuvo aquí. Y lo más hermoso es que esa marca no es de derrota, es de propósito. Jacob salió cojeando después de su encuentro, sí, pero también salió bendecido, transformado, con un futuro distinto. Así también tú puedes salir herido por lo que viviste, pero también puedes salir con una fe renovada, con una visión más clara, con una autoridad espiritual que antes no tenías. Hermanos míos, hay cosas que solo se obtienen en medio de una espera prolongada, de un dolor profundo, de un clamor constante. No porque Dios sea cruel, no, sino porque esas situaciones abren tu alma a una transformación que no ocurre en tiempos de abundancia. Dios sabe cuándo dejarte pelear, cuándo dejarte llorar, cuándo dejarte rendir y cuándo intervenir para levantarte con un nombre nuevo, con una fe firme y una identidad renovada. En el libro de Apocalipsis, capítulo 2, verso 17, dice algo impresionante: al que venciere, daré una piedrecita blanca, y en ella escrito un nombre nuevo, el cual ninguno conoce, sino aquel que lo recibe. Ese nombre nuevo representa una nueva historia, una nueva relación con Dios, un nuevo nivel de intimidad. Por eso, alma mía, no temas al proceso. No temas si parece que Dios se tarda, porque cuando Él llegue, no solo traerá lo que pediste, traerá también una nueva versión de ti mismo. Una versión más madura, más fuerte, más sabia, más parecida al propósito eterno que Él tenía contigo desde el principio. Así que no te enfoques solo en lo que estás esperando. Prepárate también para lo que Dios va a formar en ti cuando llegue. Porque ese es el verdadero milagro. No solo lo que Él hace, sino en quién te convierte mientras lo hace. Continuamos con la parte 9, querido hermano. Esta verdad se vuelve más profunda a medida que avanzamos. Dios está revelando algo grande a través de este mensaje.